Hermanos, tengan ustedes buenas noches. Vamos a continuar hoy con la clase que nos toca, hermanos. Gracias a Dios estamos reunidos acá al comenzar este día sábado, ¿sí? Les damos una bienvenida a los hermanos que nos están siguiendo vía internet, ya sea en directo o en diferido, ¿sí? Vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? Hoy nos toca ver la clase número 26 de esta serie de la lluvia tardía, titulada ¿Quiénes recibirán la lluvia tardía? Segunda parte, ¿sí? Clase número 26, ¿Quiénes recibirán la lluvia tardía? Segunda parte. Entonces, hermanos queridos, vamos a ver si logramos concentrarnos en esta noche a pesar de los 1000 grados de calor, para que nosotros, hermanos, podamos seguir adelante y avanzar con estas clases, que yo sé que es un poco duro tener que predicar esto, porque son cosas que generalmente no se predican y no se dicen, pero que nosotros tenemos que explicar porque nuestros televidentes nos piden explicaciones acerca de estas cosas. Y nosotros estamos respondiendo todas las dudas con la Biblia y con el espíritu de profecía para ser transparente con la gente que nos escucha. Dejando de lado los defectos de carácter y falencias que nosotros podamos tener como cristianos, como predicadores, como líderes, nosotros tenemos que concentrarnos en la Escritura, en lo que dice la Biblia y en lo que dice el espíritu de profecía. Nos pongamos de rodillas, hermanos, para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos acá para estudiar tu santa palabra. Te pedimos, por favor, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, que perdones nuestros pecados, Señor, y nos hagas aceptos ante tu presencia, y que también bendigas a los miles de hermanos que nos puedan estar viendo, ya sea en directo o en diferido. Perdona nuestros pecados, danos tu Espíritu Santo y guíanos. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hoy nos toca seguir viendo la clase número 26, titulada ¿Quiénes recibirán la lluvia tardía? Segunda parte. Y como nosotros estamos dejando en claro, hermanos, no todos van a recibir la lluvia tardía, y yo espero de que en esta noche quede redondeado un poco más el concepto acerca de quiénes realmente van a recibir la lluvia tardía. La recepción de la lluvia tardía, hermanos, tiene que ver con aquellos hermanos que ya avanzando en el tiempo hacia el futuro logran hacerle caso al consejo del testigo fiel, y es ahí donde se nos torna un problema, hermanos, porque el mensaje que el testigo fiel nos da es un mensaje donde Cristo pide todo, pide una consagración absoluta, pide una entrega total. Y nosotros como Iglesia Mundial no queremos entregarnos en manera absoluta y en manera total, y por eso el mensaje a la iglesia de la Odisea es una prueba para nosotros. Es una prueba para la iglesia, ya que no todos quieren dejar el orgullo para volverse cristianos consagrados y humildes. Por eso vamos a ver ahora el mensaje a la iglesia de la Odisea. Lo repasamos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, y vamos directamente al grano. En Apocalipsis 3, 14 al 22 dice lo siguiente, hermanos, por favor presten atención y tomen nota. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras. Noten que toda nuestra vida tiene que ver con nuestras obras que están siendo tibias, a medias, o sea, malas. No son completas las obras que Dios pide de nosotros. Por eso es que estamos mal, por eso es que vivimos mal y no estamos preparados para el reavivamiento y reforma eclesiástico mundial que pronto se ha de dar cuando venga la ley dominical. Yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No conocemos que somos cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Creemos que porque hablamos de la comunión con Jesús y porque hablamos del amor de Jesús ya estamos bien. No basta hablar del amor de Jesús y no basta hablar de la comunión con Jesús. Eso tiene que dar un resultado. Y ustedes saben muy bien que los que más hablan de la comunión con Jesús y del amor con Jesús son los que menos los viven, porque no se ve el efecto en sus vidas. Entonces ahí se genera la confusión. Por eso dice ahora, hermanos, el versículo 18: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestidos de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios, para que de una vez por todas veas espiritualmente, quiere decir Cristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ustedes saben, hermanos, que este es el mensaje a la iglesia de la Odisea, el mensaje que nosotros estamos llamados, hermanos, a obedecer, pero sobre todo a experimentarlo. Y cuando Satanás ve que nosotros queremos consagrarnos, lucha y no deja que nos consagremos. Pero nosotros tenemos que resistirlos, esforzarnos y seguir adelante en el camino de la entrega y de la consagración y de la obediencia. Porque sí, porque eso dice Santiago: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y simplemente porque sí, hermanos, porque no hay más explicaciones. Si Dios pide que yo tengo que obedecerle, es así y punto. No entremos a filosofar qué es el mensaje a la iglesia de la Odisea, cómo será. No, sí sabemos bien cómo es. Dios pide la fe que obra por el amor. El oro afinado en fuego es la fe que obra por el amor, que me hace tener una experiencia salvífica y me lleva a la obediencia. Pero hay un grave problema, hermanos, y es que bajo el pretexto de hablar del amor de Jesús y de la comunión con Jesús, no se está estudiando lo que Cristo dice y ni siquiera se entiende lo que es el amor de Jesús y la comunión con Jesús. El verdadero cristiano habla de Cristo y de la doctrina de Cristo. Fíjense por qué. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 28, vamos rapidito a Mateo capítulo 28, dice algo clarito, y presten atención a todo el fundamento bíblico que estamos dando. En Mateo capítulo 28, versículo 20 dice lo siguiente, y presten atención: enseñándoles que guarden, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No basta solamente hablar de Cristo, sino que hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Todas las cosas que Cristo ha mandado en el Antiguo Testamento y todas las cosas que Cristo ha mandado en el Nuevo Testamento. No basta hablar de Jesús, sino que hay que enseñarle que guarden. Pero aquí viene el terrible problema con el cual muchos se sienten amenazados, hermanos. El camino de Jehová es terrible para el que no quiere obedecer. Y no quiere obedecer lo que Cristo mismo ha dicho acá, hermanos. Cristo mismo ha dicho: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero ¿por qué no se enseña a guardar lo que Cristo ha mandado cuando el Evangelio lo dice explícitamente?
explícitamente. Noten lo que dice, hermanos, el versículo 18. Y llegando Jesús les habló diciendo, Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero todo es doctrinar y enseñar que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Entonces, queridos hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto yo? ¿Por qué no se hace caso a lo que Cristo dice y solamente se habla poéticamente, sentimentalmente, filosóficamente de una supuesta comunión con Jesús y de un supuesto amor de Jesús que no tiene un contenido doctrinal, sino que está hecho simplemente para desviar la vista de las claras enseñanzas de Jesucristo? El verdadero amor de Cristo y la verdadera comunión con Cristo se basa en todo esto que yo estoy enseñando. No tan solamente hablar de Jesús, sino también de la doctrina de Jesús. No solo tener comunión con Jesús, sino también enseñar lo que Cristo ha mandado y poner en práctica, llevar a la práctica lo que Cristo ha enseñado. ¿Saben por qué? Porque hay algunos que dicen, no, solamente hay que hablar del amor de Cristo. Pero después uno descubre que sienten terror cuando uno les comienza a hablar de la obediencia. Sienten espanto cuando uno ya les empieza a hablar que tienen que obedecer este mandamiento, que tienen que guardar esta regla, que tienen que ser así, que tienen que ser asá. Comienzan a sentir un terror abyecto porque se comienzan a dar cuenta de su propia condición, de la cual ellos saben muy bien que no están guardando las cosas que Cristo pide. Y se sienten culpables porque comienzan a ver los pecados que tienen acariciados. A veces pecados chiquitos, a veces pecados medianos, a veces pecados grandes y graves, incluso a veces pecados que rayan en lo mortal. Pero este mensaje a la iglesia de la Odisea con el cual yo he comenzado dando este estudio es el mensaje que es contradicho por la misma iglesia adventista. Ustedes saben que si tú predicas este mensaje desde el púlpito, se levantan contra ti y te critican, y es precisamente lo que dice el espíritu de profecía, que dos cosas son los que traen el zarandeo a la iglesia adventista del séptimo día. Son dos cosas. El mensaje a la iglesia de la Odisea, predicado desde adentro y para adentro, produce zarandeo. Y el mensaje del tercer ángel, para afuera y hacia afuera, que habla de la ley dominical, también produce zarandeo en la iglesia adventista del séptimo día y para con la iglesia adventista del séptimo día. Pero yo quiero profundizar un poco esto, hermanos. Este mensaje que nosotros tenemos que obedecer es el que nadie o pocos quieren obedecer y es el que pocos quieren predicar. Pero a todos aquellos que quieren ser cristianos fieles, hombres y mujeres que quieren ser cristianos fieles, pasa lo siguiente, hermanos. Cuando quieren comenzar a vivir y predicar el mensaje a la iglesia de la Odisea, se encuentran contrariados por la mayoría dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso es que son pocos los pastores como Portés, Gambetta, Bort, Batchelor, que predican realmente las cosas que hay que predicar y son pastorazos, y son contradichos, son odiados, son criticados, y se quiere hacer creer que no son eminencias. Hermano, aquí no importa, no hay que ser eminencia, hay que predicar el mensaje que Dios ha dado. Dios no te manda a ser una eminencia, Dios te manda a predicar el mensaje que Él ha dicho y punto, ya está. Pero yo voy a entrar a explicar lo que les va a pasar a los hombres y mujeres que quieran predicar el mensaje a la iglesia de la Odisea y lo quieran vivir, obedecer y experimentar. Sucede un hecho dentro de la iglesia adventista, hermanos, y es que todos aquellos, hermanos, que quieren vivir esto, se encuentran contrariados por la mayoría. ¿Y saben por qué? Porque en la mayoría está la mundanalidad, la superficialidad, la vida de jarana,
está la vida de pecado, la vida de la práctica pecaminosa, la vida de la mundanalidad. Entonces yo te voy a explicar qué es lo que sucede, por qué esa minoría que predica el mensaje a la iglesia de la Odisea, por qué tiene problemas con la mayoría que son formalistas o mundanos y no quieren aceptar y predicar estos mensajes porque no tienen el valor de hacerlo. Hay ciertos principios en la Biblia que te van a explicar en esta noche por qué la mayoría se opone y por qué hay contrariedad entre justos e injustos. ¿Por qué hay tanta contrariedad? Vamos a ir a Proverbios capítulo 28, hermanos. En Proverbios capítulo 28, versículos número 4 y 5 dice lo siguiente, y noten por qué estas clases a veces son un poco largas, yo les pido paciencia porque hay que ver muchas cosas. Rapidito vamos a ver Proverbios capítulo 28, versículo 4 y 5, dice lo siguiente. ¿Por qué se da esa contrariedad? Cuando un verdadero hijo de Dios o una verdadera hija de Dios quieren predicar estos mensajes, los salen a criticar y salen a hablar mal de él. Y como no pueden atacar el mensaje porque el mensaje es perfecto y tiene perfección de doctrina, entonces cuando no se puede atacar al mensaje, ¿a quién se ataca? Al predicador, al mensajero. Entonces noten. En Proverbios capítulo 28, versículo 4 y 5 dice un principio que ustedes van a entender por qué se da y se experimenta hoy en día en las diferentes iglesias adventistas, locales o mundiales. Presten atención a lo que dice. Los que dejan la ley alaban a los impíos, pero los que la guardan contenderán con ellos. Aquí habla de dos tipos de personas, los que dejan la ley y los que guardan la ley. Dos grupos, los que dejan la ley y los que guardan la ley. Los que dejan la ley se llevan muy bien con la mayoría que son impíos, pero los que guardan la ley contienden con los impíos y contienden con los que la dejan. Hermanos, si realmente tenemos comunión con Jesús y tenemos el amor de Jesús, no debe haber en nosotros fornicación, adulterio, pecado, mundanalidad, superficialidad, vida de jarana, vida de desperdicio, vida en la cual no se redime el tiempo. No debe haber una vida solamente de fiestas y salidas, sino una vida de consagración. Pero qué casualidad que los que más defienden el amor de Jesús y la comunión con Jesús son precisamente los que no enseñan a guardar las cosas que Cristo Jesús ha mandado según lo explicitado en Mateo 28:20. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Nunca va a haber paz, hermanos, entre el justo y el injusto, entre el pío y el impío, entre el obediente y el impío. No puede haber paz. Va a haber contienda, lo dice la Biblia. Y el versículo 5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, pero los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Entonces, este es el principio que ustedes están viendo ahora en el tiempo del fin, en la iglesia adventista del séptimo día, cuando la minoría se para a predicar el mensaje de la iglesia de la Odisea. ¿Cómo es que son contrariados? La mayoría que es superficial está en contra de la minoría que es fiel. Y también, hermanos, tienen que tener en cuenta que por toda la Biblia están los principios que yo estoy mostrando y que son irrebatibles, son irrefutables. Por favor, noten lo que dice Proverbios capítulo 29, versículos 10 y 27. En Proverbios capítulo 29, leemos primeramente el versículo 10 y después vamos a leer el versículo 27. Y noten todo el fundamento bíblico que estamos dando para que entiendan por qué se manifiesta esa conducta entre estos dos grupos. En la iglesia adventista hay dos grupos, hermanos. Está el trigo y está la cizaña. Pero en base al análisis de las citas del espíritu de profecía, nosotros podemos saber que el trigo es la minoría. El trigo es la minoría, la mayoría es cizaña, porque el espíritu de profecía dice clarito que la mayoría nos abandonará. Cuando las papas quemen en la ley dominical, la mayoría nos abandonará e irá a engrosar las filas de la oposición.
Dice clarito. Entonces ahora noten lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 10, dice: los hombres sanguinarios, o sea, el que odia, el que aborrece, el malo, noten, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. En cambio, los rectos buscan su contentamiento. Los rectos se llevan bien con el perfecto. Noten cómo los rectos sí se llevan bien con el perfecto. Pero noten algo interesante, hermanos. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. Cuando en la iglesia se levantan hombres y mujeres perfectos, no estamos hablando de perfeccionismo, sino de perfección cristiana bíblica, que ese es otro tema. Pero un cristiano se considera perfecto porque está en Cristo, y actualmente es perfecto porque es completo en Cristo si se ha entregado completamente a Él. Cuando yo me entrego completamente a Cristo, soy hecho completo en Cristo en mi carrera actual de hoy por hoy. Entonces aquí está el principio de por qué cuando un hermano o una hermana completo en Cristo se levantan a predicar la verdad, son aborrecidos y odiados. El sanguinario se le llama al hombre que, aunque no derrame sangre, tiene la intención de hacerlo. Noten que no hay comunión, entonces es clarito lo que está diciendo acá, y te da otro principio también en el versículo número 27. Noten lo que dice: abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de caminos rectos. Hay una abominación mutua. Y por eso es que el espíritu de profecía dice que a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, veremos tanto unión como separación. Lo dice Evento de los últimos días. Pero de que existe la abominación mutua, existe, hermanos. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. El cristiano justo no se puede llevar bien con el cristiano mundano, porque no encaja, porque por más que tú quieras hacerlo encajar, no encajan. El estilo de vida del cristiano mundano y tibio no es el mismo estilo de vida del cristiano completo en Cristo, que quiere tener una vida perfecta en Cristo Jesús. Y por eso es que cuando tratas de juntarlos, tú te das cuenta que no encajan y comienzan las desavenencias que son visibles. No encajan el uno con el otro. Abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de caminos rectos. Va cerrando un poco el círculo en esta noche de por qué cuando se predica el mensaje a la iglesia de la Odisea por la minoría que son el trigo, son contradichos por la mayoría que son cizaña. Porque la Biblia te explica que hay una desavenencia entre los justos y los injustos. Hay una desavenencia, hermanos, entre el hombre justo y el impío. Hermanos, los que son impíos siempre no se van a llevar bien con los que tienen caminos rectos. Si nosotros seguimos leyendo, hermanos, estamos viendo por todas partes de la Biblia principios que nos muestran que no puede haber unidad sentimental del amor de Jesús y de la comunión con Jesús para querer unirlos por las fuerzas. No se puede forzar la unión en el seno de la iglesia adventista, no se puede forzar la unión cuando la mayoría quiere vivir en la superficialidad y no tener problemas con nadie. Entonces, cuando un hermano se sube al púlpito a predicar de la obediencia, de que hay que temer a Dios, que tenemos que dejar el pecado, la suciedad, la inmundicia, cuando se nos mueve a nosotros a ejercitar la voluntad por la fe para obedecer lo que Cristo ha mandado, muchos se comienzan a aterrorizar y se comienzan a sentir mal y ¿saben cuál es el cuentito que comienzan a salir? ¿Con qué cuentito salen siempre? Dice, es legalista porque está diciendo que hagamos obras. Pero nosotros decimos que hagamos obras, o lo ha dicho Cristo. Enséñenle que guarden lo que les he mandado.
No dice solamente enséñenle a que tengan comunión conmigo. Enséñenles que guarden lo que yo les he mandado. Pero de pronto comienza el terror. Cuando un hermano comienza a pararse en el púlpito y a predicar que hay que obedecer, y yo lo he visto en muchas iglesias, a muchos se les comienza a parar los pelos. Se comienzan a sentir tocados y condenados. Y rápidamente, como no pueden atacar al mensaje, lo comienzan a atacar al predicador y le comienzan a inventar pecados al predicador y le comienzan a investigar la vida al predicador para tratar de encontrarle algún pecado. Pero nunca hay pruebas objetivas. De nada. De nada. Entonces, queridos hermanos, vemos en la Biblia... Son esas pelotitas negras que decía... Vemos en la Biblia, hermanos, cómo la gente comienza a atacar a los que predican la verdad. Entonces yo en esta noche te estoy enseñando esto para que sepas quiénes van a recibir la lluvia tardía. Los que ahora están predicando el mensaje a la iglesia de la Odisea, los que están tratando de vivirlo y los que reciben precisamente la contradicción de sus hermanos. Pero ¿por qué somos contradecidos por nuestros hermanos? A ver, veamos, ¿por qué somos contradecidos por nuestros hermanos? Porque esos hermanos, que son la mayoría, viven una vida de pecado y una vida de mundanalidad y una vida pura de diversión, una vida pura de distracción, y el dar la cara por Cristo no existe. Entonces, cuando tienen que ir al mundo, no le hablan de la ley, ni del sábado, ni de la obediencia, ni de Apocalipsis 13, ni de Apocalipsis 17, no dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera, no dicen que las iglesias evangélicas son las rameras hijas, no, eso no. Se excusan hablando del amor de Jesús y de la comunión de Jesús. Hermanos, eso es doctrina evangélica. Las verdades adventistas nuestras son bien claritas y bien distintivas. Y Dios nunca va a usar plenamente al que no predica las correctas verdades adventistas. Pero la pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sufrimos oposición de la mayoría que anda mal? ¿Saben por qué? Vamos a ir a Proverbios capítulo 10, versículo 29. Noten todo el fundamento bíblico que estamos dando. Proverbios capítulo 10, versículo 29. Vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 29. Vamos rapidito, hermanos. Dice lo siguiente, presten atención. Dice así: fortaleza es al perfecto el camino de Jehová, mas espanto es a los que obran maldad. Yo no tengo tiempo ahora para explicarles esto, pero cuando uno hace una comparación de textos, el camino de Jehová o los caminos de Jehová, el camino de Jehová es la ley de Dios. Y los caminos de Jehová son los mandamientos de Dios. Cuando uno hace una comparación de textos, siempre se refiere a la ley de Dios y a los mandamientos de Dios. Y ahora noten, cuando uno habla de los mandamientos de Dios, dice que fortaleza es al perfecto el camino de Jehová, pero los mandamientos de Dios son espanto y todo el camino de rectitud es espanto, pero ¿a quién? Al que está practicando la maldad. Entonces, hay gente que produce desinformación. Mucha gente, por hablar del amor de Jesús y de la comunión con Jesús, producen una confusión en el pueblo y una desinformación para no tener que hablar de lo que Cristo ha enseñado y para esconder el espanto que sienten cuando uno habla de la obediencia. Entonces ahí nomás pasan lo que todos ya saben. Como no pueden atacar la doctrina porque es perfecta, atacan al mensajero y le atribuyen pecados que él no ha cometido, le inventan pecados que no ha cometido, sacan pecados que no pueden probar, de los cuales no hay ninguna prueba, pero está bien decirlos. Y dice la Biblia clarito que cuando uno lleva disciplina a un hermano tiene que tener pruebas concretas y fehacientes, no inventos, no rumores, no lo que me parece, no lo que me han dicho, sino pruebas concretas. Pero ahora descubrimos
que el camino de Jehová es espanto para los que obran maldad, hermanos. ¿No será que hay muchos hermanos que se sienten espantados cuando uno predica del camino de Jehová? ¿Y por qué será que se sienten espantados? ¿A qué se deberá eso? Hermanos, al que está en obediencia o procurando la obediencia en la lucha, tiene buena conciencia porque la paz y el amor de Dios están en él. El amor de Cristo está en él, el temor de Dios está en él y no tiene problema, no se siente mal cuando hablan de la obediencia. Pero ¿quién sí se siente mal cuando hablan de la obediencia? El que está practicando el mal, el que vive en lascivia, el que tiene pecado acariciados, el que vive en pecados de la carne, hermanos. Y dice clarito la Biblia, fortaleza es al perfecto el camino de Jehová. El camino de Jehová es fortaleza al que está bien, pero es espanto a los que obran maldad. Entonces, ¿por qué se sienten espantados cuando uno empieza a hablar de que hay que practicar, que hay que obedecer, que hay que hacer, que tenemos que hacer esto otro? Bueno, acá aparece de nuevo el nombre del perfecto versus el que hace maldad versus el impío, y la cuestión es la obediencia. Entonces, por eso, hermanos, nosotros vemos que se sienten espantados. Y acabamos de descubrir en su psicología qué es lo que les afecta en su psicología. La Biblia se mete en lo profundo de la psiquis humana y te hace ver de que esas personas están practicando el mal, por eso se espantan con el camino de Jehová. Ah, no, pero ellos lo ponen como excusa que eso es legalismo, no tenemos que hablar de las obras. Queridos hermanos, si seguimos leyendo Proverbios 21:15. Vamos a Proverbios capítulo 21 y versículo 15. En Proverbios capítulo 21 y el versículo 15 también te da otro concepto bíblico tremendo, hermanos, pero tremendo. Y noten lo que dice. Alegría es al justo hacer juicio. O sea, hacer el bien, practicar la obediencia, aplicar la disciplina, hacer lo que es correcto. No hay problema para el justo. Hacer lo justo, hacer lo correcto. Si yo le digo, hagan el juicio, practiquen el juicio, ejecuten el juicio, guarden la ley de Dios, apliquen disciplina en sus vidas y en las vidas de los hermanos. No es problema para el justo. A él le causa gozo, hermanos, el hacer juicio. Pero es quebrantamiento los que hacen iniquidad. Si tú le pides a un pecador dentro de la iglesia que haga juicio, que practique el juicio, le es quebrantamiento a él, porque ¿cómo lo va a practicar si él está haciendo lo contrario al juicio, sino que es el pecado acariciado? Si hay hermanos que tienen pecados acariciados, ¿cómo van a practicar el juicio? Pero noten bien, hermanos, alegría es al justo hacer juicio, pero al injusto, a los que hacen iniquidad, no le es alegría hacer juicio, le es quebrantamiento. Entonces tú puedes entender, si tú le vas a decir a un hermano que está en fornicación, que está en yugo desigual, que está en mundanalidad, que está en superficialidad, que va a bailar, que toma, que fuma, un adventista que está en pecado, tú le vas a decir que practique el juicio, automáticamente le es quebrantamiento y no quiere saber nada. Es quebrantado, se siente mal, se pone mal cuando tú le dices que practique el juicio. Entonces, hermanos, la verdadera comunión con Cristo y el verdadero amor de Cristo te lleva a practicar estas cosas, te lleva a enseñar estas cosas. Pero tú pon a prueba a los hermanos. Dile a esos que se escudan en el amor de Cristo, viviendo en mundanalidad, que hagan juicio y que enseñen los mandamientos de Dios, que enseñen la ley, y no pueden. ¿Cómo la van a enseñar? ¿Con qué cara la van a enseñar? Pero si la hermanita acá está predicando la ley y yo estoy mal, a mí no me gusta, voy a tratar de descubrirle algún pecado para que ella no
predique la ley. Entonces le descubro el pecado y le digo, vos no tenés que predicar porque vos tuviste un pecado. Y no importa que ella se haya arrepentido, yo lo mismo le descubro el pecado. O no importa que sea mentira. Capaz que la hermanita no ha cometido ningún pecado, pero lo mismo yo trato de atacarla para que ella se quede callada y no predique el mensaje para este tiempo. O sea que, ¿se le trata de descubrir pecados reales o se trata de inventarles pecados imaginarios? De cualquier forma, para que ese predicador o esa maestra de Biblia se quede callada y no predique la verdad presente. Torcer las intenciones de las personas. Tienen malas intenciones, exactamente, tienen malas intenciones, así es de sencillo. Tienen malas intenciones contra uno. Y quieren descubrirse cosas que no son. Eso yo lo he visto a tracalada, hermanos, lo he visto mucho. Pero ¿saben qué? Cuando un hombre es verdaderamente obediente y una mujer es verdaderamente obediente, les puedes inventar cualquier cosa, le puedes sacar cualquier cosa y lo mismo va a salir en triunfo. Pero ve a decirle a un adventista mundano que practique el juicio. Se espanta, le es quebrantamiento, no puede. No puede. ¿Te suena familiar? ¿Por qué prefieren hablar de Jesús y no de la ley? ¿Por qué prefieren hablar de Jesús y no de la doctrina de Jesús? ¿Por qué prefieren hablar de Jesús y no de las profecías de Jesús? ¿Por qué prefieren hablar de Jesús y no de la ramera? ¿Por qué prefieren hablar de Jesús y no de la marca de la bestia? ¿Por qué prefieren hablar de Jesús y no de las hijas de la ramera? ¿Por qué prefieren hablar de Jesús y no de la ley dominical? ¿Por qué prefieren hablar de Jesús y no de las 7 plagas? ¿Por qué prefieren hablar de Jesús y no de la mayoría que nos abandonará dentro de poco? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque les es espanto, porque les es quebrantamiento, dice la Biblia. Eso es tan clarito lo que enseña la Biblia de por qué se da ese fenómeno de que la mayoría contradice a la minoría fiel. Sin embargo, noten lo que dice Pablo. En 2 de Corintios capítulo 2. En 2 de Corintios capítulo 2 dice lo siguiente, hermanos. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17, te voy a fundamentar cómo todo lo que yo acabo de leer del Antiguo Testamento se da también acá en el Nuevo Testamento. Y vamos a explicar en profundidad hasta donde nos dé el tiempo, porque vamos a tratar de acortar la clase por el clima y por el calor, para que no nos asfixiemos acá del calor. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17, dice algo que muchas veces no se explica. Y dice así: mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su amor. ¿El olor de su amor o de su conocimiento? El olor de su conocimiento por medio de nosotros en todo lugar. Nosotros llevamos el conocimiento de Cristo, y cuando hablamos de Cristo hablamos de su persona y su doctrina, porque Cristo, hermano, no es incompleto. El que habla solo de la persona de Cristo nunca tiene mucho éxito, y eso ustedes lo saben. Puede ser que haga llorar hablando de Jesús, pero esa gente que llora entra a la iglesia, se bautiza y después se va por la otra puerta. No duran ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses a veces. A veces al año ya se han ido. Porque no es exitoso hablar solo de la persona de Jesús. Pero qué distinto es cuando hablamos de la persona de Jesús y de la doctrina de Jesucristo en toda la Biblia. Ahí cambia. El que es enseñado así no se aparta más de la iglesia. Dice así: mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús
y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Nosotros, con nuestro testimonio, hermanos, damos el olor de su conocimiento en todo lugar. Pero presten atención porque nos estamos metiendo en este tema, hermanos. Nosotros llevamos olor de conocimiento, pero presten atención lo que pasa. Versículo 15. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan. O sea que yo, hermanos, si soy un buen cristiano, soy buen olor de Cristo en los sinceros que se están salvando. Nosotros somos buen olor de Cristo en los sinceros que se están salvando. Pero si yo soy mal olor de Cristo, ¿por qué será que soy mal olor de Cristo? Y lo vamos a ver. En mi vida, hermanos, a mí me ha pasado que yo para mucha gente soy buen olor de Cristo para ellos y para otros soy buen olor de Cristo para muerte. Presten atención. El versículo 15 dice, porque para Dios nosotros somos buen olor de Cristo, pero en los que se salvan. Ahora noten los otros, y en los que se pierden. O sea que nosotros somos buen olor de Cristo para los sinceros que se están salvando, pero también somos buen olor de Cristo, como les acabo de decir hace rato, en los otros que también se pierden. Pero somos buen olor de Cristo para vida o para muerte. Presten atención. Nosotros somos buen olor de Cristo porque llevamos el olor de su conocimiento y somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pero para los que se salvan somos buen olor de Cristo para vida. Y en los que se pierden somos buen olor de Cristo, pero para muerte. ¿Y por qué? Ya les voy a explicar. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Uy, hermano, esto tengo que explicar. Cuando nosotros somos cristianos sinceros y hay adventistas mundanos, somos buen olor de Cristo, pero buen olor de Cristo de muerte para muerte. ¿Saben qué? Porque eso nosotros le estamos mostrando con nuestra vida y con nuestra enseñanza que ellos van a ser destruidos si no cambian. Y le mostramos que están perdidos. Y al oler ellos el olor de Cristo de su conocimiento, ellos se sienten en muerte y saben que van para muerte. Y se sienten mal. Va tratando de cerrar el círculo porque el camino de Jehová es espanto a los que obran el mal. Y porque cuando uno le dice practica el juicio es quebrantamiento y espanto para ellos. Y porque hay abominación mutua. Vuelvo al versículo 16. A estos, o sea, a los que se pierden, seguramente, ciertamente olor de muerte para muerte. O sea, el adventista que está en perdición, por más que profese la verdad, el tibio, el mundano, cuando nosotros desparramamos el buen olor de Cristo, el buen olor de Cristo de su conocimiento, para ellos somos buen olor de Cristo de conocimiento, pero de muerte para muerte. Entonces nosotros, con nuestra vida, con nuestra enseñanza, les mostramos que ellos actualmente están en muerte y que van para morir y se sienten condenados y se sienten espantados. Entonces se vuelven en contra del mensaje y del mensajero. Y ahora noten lo que dice el versículo número 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y ahora noten el caño que le da Pablo a los falsos cristianos, y noten cómo está hablando de perdidos cristianos. Noten cómo está hablando de cristianos que se pierden. No está hablando de los del mundo, de los de afuera, no. El versículo 17 deja clarito, porque nosotros no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes, con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. El que habla del amor de Jesús y de la comunión de Jesús sin una sólida doctrina sistemática, es un mercader falso de la palabra de Dios.
Y Pablo te está diciendo por el contexto inmediato anterior que él era un mercader verdadero de la palabra de Dios. Él no falsificaba la palabra de Dios. Él enseñaba con la palabra de Dios el buen olor de Cristo, del conocimiento de Cristo. De manera que en esta noche te ha quedado bien en claro, hermanos, que nosotros somos buen olor de Cristo. Para los que se salvan y para los que se pierden. Para los que se pierden, somos buen olor de Cristo de muerte para muerte. Y para los que se salvan, somos buen olor de Cristo de vida y para vida. Entonces, ahora pueden ustedes entender el por qué la mayoría de adventistas se vuelve en contra de los verdaderos predicadores, hombres y mujeres que tratan de enseñar la verdad y tratan de dar a su pueblo el alimento debido a su tiempo. El verdadero amor de Cristo y la verdadera comunión con Cristo, hermanos, están en armonía con enseñar todas las doctrinas bíblicas. Cuando yo hablo de Cristo, tengo que hablarlo con poderosa doctrina bíblica. Cuando yo hablo del santuario, tengo que hablarlo con poderosa doctrina bíblica. Cuando hablo del bautismo, tengo que hablar con poderosa doctrina bíblica. Cuando hablo de la deidad, tengo que hablar con poderosa doctrina bíblica. Cuando hablo de las profecías, tengo que hablar con poderosa doctrina bíblica. Cuando hablo de la ley de Dios, tengo que hablar con poderosa doctrina bíblica. Ahora, otra cosa es que yo testifique de mi experiencia con Cristo. Eso es otra cosa. Si yo me encuentro una persona en la parada del colectivo, en la parada del ómnibus, ¿verdad? Yo ahí no necesito enseñar doctrina, le puedo testificar de lo maravilloso que es el amor de Cristo y hablamos de ese precioso Salvador que es tan bello que uno tiene ganas de postrarse a sus pies y abrazarlos para adorarlo por siempre, hermanos. Pero eso es testificar, eso es otra cosa. La gente cree que hay que vivir testificando y vivir en la ignorancia. No, eso es otra cosa. Pero Cristo ha dicho clarito, id a todas las naciones y doctrinad y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, no se olviden, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, ¿no? Estoy con vosotros todos los días, pero hagan lo que les he dicho. Adoctrinen, enseñen, que guarden, que hagan. Enseñándoles que hagan, que guarden. Ah, no, pero eso es legalismo, dicen. ¿Se dan cuenta que no entienden las Sagradas Escrituras? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que fallan en interpretar correctamente las Sagradas Escrituras? Entonces ahora ustedes con este estudio bíblico pueden conocer más al precioso Salvador y entender que cuando el verdadero amor de Cristo, toda esa ternura y esa dulzura que tiene Cristo realmente nos llena por dentro, nos saca el miedo a la vida y el miedo a vivir que teníamos antes de conocer a Cristo. Esas tinieblas, esa incertidumbre, esa inseguridad, ese miedo a la muerte, todas esas cosas feas que teníamos en nuestra psiquis, es sacada cuando conocemos al precioso Salvador. Pero cuando realmente nos entregamos a Cristo, obedecemos toda la Biblia, luchamos por obedecer toda la Biblia, luchamos por enseñar todo lo que dice la Biblia, cumpliendo la gran comisión. Ahora, otra cosa distinta es testificar. Yo puedo pararme en esta noche y testificar de mi experiencia con Cristo, cómo Él me lleva adelante a través de pruebas, amarguras, chascos, luchas, obstáculos. Me sigue llevando adelante y hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Pero eso es testificar. Otra cosa es cumplir la gran comisión seriamente. La gran comisión se la cumple seriamente, hermanos. Aparte es testificar, pero la gente ha confundido el testificar con la gran comisión. Entonces, queridos hermanos, nosotros podemos ver que los que están tratando de predicar el mensaje a la iglesia de la Odisea, para que la iglesia se arrepiente y quede preparada para recibir la lluvia tardía, recibe la contradicción de muchos hermanos. La mayoría los contradicen, les inventan pecados. Les inventan pecados, hermanos. Por causa de este clima tremendo que estamos teniendo, de todo este calor, vamos a cortar la clase y vamos a dejar para mañana otras cosas.
Pero vamos a ir redondeando, todavía no termino, falta un poquitito que redondee. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Debemos entender estos fenómenos psicológicos que la Biblia explica. ¿Por qué para esta mayoría es quebranto? ¿Por qué para esta mayoría es espanto? ¿Por qué para esta mayoría es una abominación los fieles? ¿Por qué para esta mayoría sienten olor a muerte y sienten que van para la muerte cuando uno predica? La Biblia te da detalles y no se le escapa nada, te explica absolutamente todo el por qué se da este fenómeno de masas dentro de la iglesia, la dinámica interna de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces tú ya sabes de ahora en más por qué cuando comienzas a hablar de la ley, de la obediencia, de la práctica, del esfuerzo en la obediencia, se sienten espantados. No era porque ellos amaban mucho a Jesús y tenían comunión con Jesús, era por otra cosa muy distinta. Pero hermanos, todos los hombres y mujeres que quieran predicar el mensaje a la iglesia de la Odisea para que la iglesia realmente se despierte, van a ser criticados. Yo les suplico por favor que lean en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, el capítulo que se llama, hermanos, Las dos coronas. Van a quedar aterrorizados cuando lean ese capítulo y van a ver que ahí muestra en forma simbólica y explicada que cuando la minoría fiel quería ser fiel, la mayoría le tiraba pelotitas negras y le tiraba pelotitas negras y le tiraban pelotitas negras. Y esas pelotitas negras eran la crítica, la calumnia y la mentira de aquellos que les gusta la mentira. Porque les pongo un ejemplo. Si la hermanita hubiese pecado, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Condenarla? No. ¿Sacar a la luz su pecado para que todos sepan? No. Restaurarla con espíritu de mansedumbre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Golpearla, maltratarla, calumniarla, exponerla? Si yo hago todas esas cosas, demuestra que soy un impío acusador de mis hermanos y reflejo plenamente el carácter de Satanás. El que hace eso, hermanos, refleja plenamente el carácter de su padre, el diablo. Y saben que los acusadores de nuestros hermanos no son pocos, los acusadores de nuestros hermanos son muchos. Y tienen reflejada la imagen de su padre, el diablo. Cada día lo van reflejando mejor. ¿Y saben por qué, hermanos? Noten lo que dice Proverbios 10:18. Proverbios capítulo 10, versículo 18, y que alguien me diga si yo estoy equivocado. No, vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 18, noten. ¿Qué pasa con el que vive echando mala fama, hermanos? El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que echa mala fama es tonto o necio. Faltan, hermanos, abundan. Cuando tú veas un predicador fiel, una predicadora fiel, y que los están agrediendo, aquí tú con este texto los puedes conocer bien clarito. Son de labios mentirosos y son necios. Son mentirosos y necios. Son sanguinarios, están odiando. Es clarita la Biblia. El que encubre el odio, pero te dice, ay, hola, ¿cómo estás? Ja, 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 ¿cómo estás? Pero te está odiando, ojo que es de labio mentiroso. Ojo, que es de labio mentiroso. Y cuando tú veas que un hermano le encanta echar mala fama, le encanta calumniar, es porque es un tonto. Aquí en Tucumán se dice tonto o sonso. Es la forma de diferentes acepciones, incluso hasta por diversos significados, por antonomasia y qué sé yo y qué sé cuánto, también se puede traducir como tonto o sonso. El que echa mala fama, hermanos, es tonto o sonso. Entonces, si yo veo que un predicador está en pecado,
Debo ir y hablar con él, no echar mala fama, porque el que echa mala fama, aparte de ser tonto y sonso, es hijo del diablo y es acusador de nuestros hermanos y refleja plenamente la imagen de su Dios Satanás. Y transgrede el 9º mandamiento. Aquí dice clarito, hermanos, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que echa mala fama es necio, tonto o sonso, o inútil, o fatuo, dicen algunas versiones. Cuando tú veas un hermano echando mala fama, tú tienes que decirle, ¿has ido a hablar con él? No, entonces no puedes echar mala fama. ¿Quién eres tú para hablar? Pero abundan los que echan mala fama y la Biblia dice que son tontos. Cuando tú veas un hermano que está mete a echar mala fama y echa mala fama y echa mala fama y echa mala fama, la Biblia te ayuda y te da todas las armas para descubrir que es un tonto, un necio. Por eso yo quería decirles que todos los hermanos que quieran dedicarse a la obra de predicar el mensaje a la iglesia de la Odisea van a tener oposición, pero no se desanimen, porque Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y eventos de los últimos días, hermanos, en la página 180 dice lo siguiente. Eventos de los últimos días, página 180, habla de los tontos que echan mala fama, lo que van a causar en el tiempo del fin, hermanos. ¿Y por qué esta gente no va a recibir la lluvia tardía? Ha habido, dice, y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes han recibido dulce consejo. Abrieron su corazón a la siembra de la cizaña. Esta creció en medio del trigo, se fortaleció. La mies del trigo decreció más y más, y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. Aquí habla, hermanos, en Eventos de los Últimos Días, página 180, que familias enteras van a perder la fe porque les hablaron mal de sus instructores bíblicos, les hablaron mal de sus maestros de escuela sabática, les hablaron mal de sus pastores, les hablaron mal quizás de sus dirigentes fieles, de quien sea que era fiel. Esos son los obradores de maldad. Entonces, hermanos, yo he llegado a la mitad del estudio, lo voy a tener que dejar para mañana, la otra mitad, por eso es que estas clases son largas. Entonces, hermanos, nos queda una reflexión, hermanos. ¿Quiénes son los que van a recibir la lluvia tardía? Los que no hacen estas cosas. Los que no calumnian y se ponen a trabajar como hay que trabajar y punto. ¿Saben por qué hay gente que calumnia? Porque son cobardes y vagos y no se atreven a hacer la obra que hay que hacer. Y por eso, como son cobardes y vagos y no quieren tener problemas con nadie, se ponen a criticar a aquel que le perturba la paz porque él tiene una vida de pecado. Entonces los que están viviendo una vida de pecado no quieren que se les perturbe su tranquilidad y critican a los hombres y mujeres que son fieles. Pero yo le doy gracias a Dios que hay hombres y mujeres en todas partes del mundo que no son tontos, que no comen vidrio, que no son seguidores de hombres, sino que solamente siguen a Cristo, y toda herramienta de estudio está orientada a interpretar la Biblia y el espíritu de profecía. Y se basan en la Biblia y se condimentan con el espíritu de profecía. No rechazan el testimonio de Jesucristo, porque la Biblia dice que tenemos que tener el testimonio de Jesucristo y punto. ¿Por qué yo tengo el testimonio de Jesucristo? Porque la señora Biblia me dice que tengo que tenerlo, aceptarlo y estudiarlo y obedecerlo. Chao, no queda otra. Entonces, queridos hermanos, ¿quiénes recibirán la lluvia tardía? Los que predican y viven el mensaje a la iglesia de la Odisea. Los que hacen la obra en vez de ponerse a criticar y calumniar. ¿Quieres no tener espanto cuando te hablen de la obediencia? Entonces debes ponerte las pilas espirituales y que el Espíritu Santo te las cargue bien. Si no, vas a terminar mal. Si nosotros estamos mal,
Si nosotros estamos mal, cualquier cristiano fiel nos traerá el buen olor de Cristo, que lo sentiremos de muerte y para muerte. Por eso, hermanos, vamos a dejar acá nomás, gozándonos en Cristo, para que sigamos avanzando en este bloque que se llama ¿Quiénes recibirán la lluvia tardía? ¿Qué les parece si ahí nomás donde estamos nos arrodillamos para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que seamos consagrados, humildes, y que tu palabra no sea espanto para nosotros. Que tu enseñanza y tu ley no sea quebrantamiento para nosotros, sino alegría y fortaleza, Padre. Querido Dios, quédate con nosotros. Bendice a los hermanos que nos están escuchando. Dales tu fortaleza y tu espíritu. Y lleva tu bendición a sus familias, porque yo sé que ellos están necesitando tu consuelo, tu fortaleza. Ellos están necesitando que tú sanes las heridas que hay en sus corazones, Padre. Dales paz y sánales sus heridas, y ayúdanos a poder continuar estudiando mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.